Hola chicos, buenos días. En primer lugar me gustaría saludarlos y espero que estén todos bien. El motivo de este video es el hacer un pequeño repaso de los temas que hemos visto. Asimismo, relacionar los eventos que han sido temas hasta el momento. Porque si recuerdan, desde un principio yo les comenté que todos los eventos que miráramos iban a tener relación unos con otros. Sé que existen actualmente muchas dudas sobre los últimos temas que vimos. No me gustaría seguir continuando con los temas porque sé que siguen existiendo dudas y pues para entender bien los siguientes eventos, como sería la Segunda Guerra Mundial y otros eventos, es importante entender eventos que ocurrieron antes. Quiero que ese video dure poquito porque quiero que sea para ustedes entendible y el archivo no sea muy pesado. Por eso igual, iniciamos de una vez para que sea más rápido el video o que dure menos. Y pues iniciamos. Si recuerdan, el primer tema que vimos fue el imperialismo. ¿Qué es el imperialismo? Es la tendencia que tiene un país de ejercer dominio sobre otro. Es cuando un estado o un país domina otros territorios usando su fuerza militar, económica o política. Asimismo, puede conocerse como imperialismo al periodo histórico en el cual las potencias del mundo dominaban efectivamente otros territorios y para lograr o asegurar esa posesión eran capaces de gastar cantidades grandes de dinero y afrontar costosas guerras. ¿Cuáles eran los principales países considerados potencias imperialistas? Eran los que están aquí en esta lista. El principal era Inglaterra, era la principal potencia de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y junto con Francia, Portugal, España, Italia y Alemania tenían varias posesiones en África. Inglaterra tuvo posesiones en los 5 continentes y fue considerada, como ya les digo, la principal potencia de la época. Estados Unidos, aunque no tuvo tantas posesiones o no tuvo tanto dominio territorial, empezó durante principios del siglo XX a controlar territorio y económicamente y militarmente empezó a tener un poco más de poder. En cuanto a las guerras que fueron provocadas para obtener el dominio de los países imperialistas, tenemos estas tres que están aquí en la lista. La primera que vimos, si recuerdan, es la guerra del opio. Fue una guerra entre Gran Bretaña y China porque Inglaterra era el principal comerciante de opio. El principal consumidor era China, cuyos habitantes se estaban volviendo adictos a esta droga. Por esa razón, el gobernante, el emperador chino, prohibió su venta y su consumo. Eso no les importó a los ingleses y empezaron a meter de manera ilegal esta droga. Eso provocó una guerra entre ambos países y terminó con un convenio que solamente benefició a Inglaterra. La siguiente guerra es la guerra de los Boers. Esta guerra fue entre colonos de Holanda que establecieron, como les digo, una colonia en África y en esa colonia se encontró uno de los principales o más grandes yacimientos de diamantes en la época. Eso provocó la envidia de muchos países como Inglaterra, que buscó ejercer control sobre este territorio. Empezaron a lucharse por ese territorio.
los ingleses crearon unos campos de concentración y ahí encarcelaron a los Boers, que eran llamados los colonos holandeses en África. Y ese conflicto terminó con la obtención de la posesión por parte de Inglaterra de esas colonias, pero posteriormente las colonias obtuvieron su independencia y se formó lo que actualmente es Sudáfrica. La tercera guerra es la guerra hispano-estadounidense o hispanoamericana entre España y Estados Unidos. ¿Por qué fue esa guerra? Cuba estaba buscando su independencia de España y Estados Unidos apoyó este evento, ¿no? Estados Unidos envió una embarcación a España supuestamente para apoyar a los ciudadanos americanos que estaban en la isla, y la embarcación fue derribada por los españoles. Eso provocó que Estados Unidos le declarara la guerra a España y se vivió un conflicto entre ambos países que terminó con la pérdida de España, de sus últimas colonias en América, cediéndole Puerto Rico y otros territorios a Estados Unidos o su control. O sea, esos estados, esos países no fueron como poseídos como los en España, pero sí ejerció control de Estados Unidos sobre ellos. El segundo tema que vimos fue la Primera Guerra Mundial, que fue un evento ocurrido en Europa entre 1914 y 1918, entre dos bandos, la Triple Alianza, integrada por el Imperio Alemán, Austria-Hungría e Italia, y la Triple Entente por Reino Unido, Francia e el Imperio Ruso. Pero igual, si recuerdan, Italia, al iniciar la guerra, pasó de la Triple Alianza a formar parte de la Triple Entente, apoyando a esta alianza mediante un acuerdo con los países. Las principales causas de esta guerra fue el imperialismo, el que aparecieron nuevas potencias económicas, el que hubo alianzas entre diferentes países, hubo un nacionalismo radical y previo al inicio de la guerra hubo lo que se conoció como la paz armada, que eran que los países empezaban a preparar para un conflicto y empezaron a construir armamento. Entre las características de esta guerra tenemos en primer lugar que tuvo una gran extensión, es decir, abarcó gran parte de Europa y incluso salió a otras partes del mundo. Fue conocida como la Gran Guerra porque duró 4 años. Otra característica es que utilizó mucho la propaganda para concientizar a las personas de apoyar a la guerra, es decir, mediante spots o mediante propaganda, hacía creer a las personas que la guerra era la mejor forma de solucionar algunos problemas o de apoyarlos a la guerra, o sea, buscar que los ciudadanos apoyaran la guerra. La principal causa que hizo que se diera la guerra fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando por parte de un fanático serbio. Francisco Fernando era el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, y esto provocó que Austria-Hungría le declarara la guerra a Serbia, y a su vez aliados de ambos países empezaban a declararse la guerra mutuamente. Las fases: primero fue la guerra de movimientos, fue una etapa donde las potencias o los países creían que la guerra iba a ser rápida, pero no fue así. Fueron ataques terrestres, principalmente entre Alemania, Francia y Rusia, y desde parte un conflicto submarino y marítimo por parte de Alemania y Inglaterra.
Segundo lugar tenemos la guerra de posiciones, la segunda fase. Aquí fue donde se empezaron a construir las trincheras. La tercera etapa es conocido como la crisis. Esta inicia con la renuncia o que sale Rusia de la guerra porque en su país se da la Revolución Rusa. Asimismo, ingresa a Estados Unidos y a pesar de que la mayoría de los países ya estaba debilitado, Estados Unidos logra apoyar y hacer como el principal encargado de que la Triple Entente gane la guerra. Las consecuencias de la guerra. En primer lugar, hubo cambios territoriales. Algunos países perdieron territorio, otros ganaron, surgieron nuevos países. Venció la Triple Entente. Estados Unidos es el principal ganador. Y se creó la Sociedad de Naciones, que es una organización que buscaba la paz mundial. Y surgieron tratados de paz como Sèvres, Neuilly, Saint-Germain y Versalles. Todos ellos imponían medidas o sanciones a los países perdedores. El más importante o el que tuvo más repercusiones fue el Tratado de Versalles, que entre otras cosas, las sanciones que imponía es que Alemania debía disminuir su ejército, debía entregar su armamento y además debía pagar una indemnización a los países vencedores. Otra de las consecuencias podría considerarse que Estados Unidos salió con una estabilidad económica o con un crecimiento económico en años posteriores. A eso se llamó como los felices años 20, es decir, es una década de los años 20, en 1920 a 1929, en el cual Estados Unidos vivió una prosperidad económica. Aquí se explica en este organizador. De 1920 a 1921, al finalizar la Gran Guerra, a pesar de que Europa estaba en ruina, Estados Unidos tuvo un gran enriquecimiento. En primer lugar, tuvo una crisis de superproducción, es decir, como Estados Unidos estaba acostumbrado a producir mucho porque era el principal abastecedor de los países de la Triple Entente, terminó la guerra y las empresas seguían produciendo mucho y no se consumía lo mismo porque pues ya no abastecía a los países y ya no había guerra. En 1922 comenzó una mejor situación económica y pues se puede decir que ya inició ahí los felices 20 con una etapa llamada Prosperity o prosperidad, donde se inició una época de consumismo. Es importante señalar que ahí, en esta época, hay una gran cantidad de inventos que ayudaron en las actividades cotidianas. Empezaron a construirse gran cantidad de automóviles, electrodomésticos, hubo un auge en la moda. ¿Eso qué provocó? El consumo, como las personas tenían una buena situación económica, empezaron a consumir mucho, abusando del pago a crédito, es decir, fue también el auge de el compre ahora y pague después. ¿Esto qué provocó? A la larga, un endeudamiento por parte de los productores y consumidores y al final otra superproducción que terminó en un crack en 1929. Este crack fue producto de la caída de la bolsa de valores de Wall Street, que perjudicó tanto a inversores particulares como a empresas y bancos. De manera breve, pues se puede decir que al caer la bolsa de valores,
los deudores de crédito ya no pudieron pagar y como había mucho pánico, los ahorradores retiraron su dinero de los bancos y los bancos quebraron. ¿Eso qué provocó? Pues que no hubiera préstamos ni para consumidores ni para productores. Las fábricas cerraron. ¿Eso qué provocó? Pues provocó desempleo, provocó hambrunas, provocó una gran crisis en Estados Unidos que posteriormente pasó al resto del mundo. Algo por lo que se agravó y eso resulta interesante esta crisis fue por lo conocido como Dust Bowl. El Dust Bowl en español sería como el tazón de polvo. La crisis fue una sequía que surgió en las praderas de Estados Unidos que provocó la muerte de animales y que los productores agrícolas no produjeran nada, lo cual agravó por los problemas económicos de las familias. Esta crisis económica en algunos países terminó hasta 1940. Entre las causas, pues ya miramos que fue la sobreproducción, la inflación crediticia y se desarrolló el punto máximo de esta crisis fue el crack de la bolsa de valores de Nueva York, además de que hubo falta de liquidez, así no obtuvieron para pagar los préstamos y quedaron en ruina muchos inversores. Como consecuencias, quebraron bancos, no hubo concesión de créditos, hubo un descenso en el consumo, y las personas dejaron de consumir. Hubo pobreza. La manera en la que Estados Unidos solventó esta crisis económica fue mediante el New Deal, que es el nuevo trato, y que fueron medidas que establecidas por el presidente Roosevelt, en el cual establecieron algunas formas de gobierno, algunas políticas públicas para hacer frente a la crisis económica. Bueno, hasta aquí. Yo sé que el video duró casi más de 15 minutos. La actividad, ya para terminar. Van a elaborar ustedes un ensayo donde expliquen en al menos media cuartilla qué han aprendido hasta el momento. Es decir, desde el tema del imperialismo hasta el tema de la crisis económica de 1929. Una vez que realizaron la actividad, la van a enviar por la aplicación de Edmodo. Cualquier duda, ya saben, me pueden enviar mensaje por WhatsApp. Me pueden mandar un correo por Messenger o igual por la misma aplicación. El siguiente tema que vamos a ver en estos días eran los regímenes totalitarios, que ya miran ustedes alguna información y pues es importante primero hacer la actividad anterior. Bueno, pues quedo a sus órdenes y por aquí nos estamos escuchando y viendo. Que tengan un buen día.